Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Walter, soy facilitador de terapias holísticas. En esta ocasión quiero explicarles para qué es sanación reconectiva, qué es sanación reconectiva, ¿sí? Y cuál es la diferencia con otras terapias energéticas, como Reiki, por ejemplo, ¿sí? O Qigong. ¿Bien? Sanación reconectiva es principalmente un conjunto de energía, luz e información que se cataliza, ¿sí?, a través de nuestras manos. Es importante saber diferenciar que yo no digo se canaliza, sí que se cataliza. ¿Por qué? Porque al catalizar lo que se hace es transmitir diferentes frecuencias y diferente información, diferentes patrones de información a través de nuestras manos. ¿Bien? Y también algo muy puntual y diferente es que al canalizar energía, nosotros, realmente la energía, mientras más cerca estés de la persona, ¿sí?, más se siente, por ejemplo, el calor. Y al catalizar, no necesariamente tenemos que estar cerca. A veces podemos estar trabajando cerca y a veces podemos estar trabajando muy lejos. Bien. Entonces, podemos comenzar ya tomando ese conjunto, ¿sí? Energía, luz e información son frecuencias que componen a sanación reconectiva. Bien. ¿Qué hacen estas frecuencias? Nuestras células, ¿sí?, están compuestas por fotones y ADN, ¿sí? Estos fotones, ¿sí?, tienen la información epigenética, ¿sí?, del comportamiento que tienen nuestras células. ¿Ok? Y nuestros genes, la información de nuestras células. Bien. Por ejemplo, la célula de mis ojos, o de mi ojo derecho, para ser más específico, tiene una información genética, ¿sí? Y la célula de mi hígado tiene la misma información genética. Bien. No así la misma información epigenética. Las células de mi ojo tienen una función determinada y las células de mi hígado otra función determinada. Bien. Pero la información genética que hay en esas células es la misma. Pero la información epigenética, el comportamiento y la función de esas células es diferente, es distinta. ¿Bien? Entonces, la información que hay en esas células, la información epigenética que hay en las células, ¿sí?, determinan, influyen, ¿sí?, en el comportamiento que hay en esas células, ¿sí?, qué función cumplen, cómo se van a comportar. Bien. Entonces, nuestros fotones, los fotones que tenemos en esas células, contienen esa información, ¿sí? Digamos que leen esa información epigenética. Y luego la célula se comporta de acuerdo a esa información epigenética. ¿Bien? Entonces, nosotros, por estados anímicos constantes, difíciles, como angustias, como ira, como enojo, como depresión, o por alimentaciones insanas, por ejemplo, lo que hacemos generalmente es tener creencias que luego generan hábitos que luego generan enfermedades. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de estados anímicos difíciles como una angustia crónica, sostenemos una vibración, ¿sí?, una información que luego van a copiar esas células. Lo que hace sanación reconectiva
lo que hace las frecuencias de sanación reconectiva es restablecer esas distorsiones que hay en esas frecuencias. Por ejemplo, yo soy una persona que tengo situaciones muy conflictivas en mi día a día y vivo enojada con mi marido o con mi jefe de trabajo, ¿sí? Y no soy una persona de expresarlo y me lo guardo, me lo callo, para no discutir, para no empeorar la situación, para no generar un ámbito peor delante de mis hijos, o en el ambiente laboral, o lo que fuera, por la razón que fuera. Y si yo me trago cada vez que tengo una discusión, un asunto que me duele, o que me enoja, y que me angustia, me lo trago, y me lo trago, y me lo trago, ¿sí? Y no lo expreso, yo voy a empezar a vibrar en las frecuencias que tienen esas emociones. ¿Bien? Y al sostener esa frecuencia de enojo, van a ir generalmente a parar, ¿sí?, a un estado emocional constante, de enojo, de impotencia, por ejemplo, de rabia. ¿Bien? Y si yo no trasciendo este estado, luego voy a distorsionar la información, la vibración que hay en mi cuerpo. Por ejemplo, generándome una gastritis. ¿Viste cuando a veces tenés un momento re difícil en el día, que te enojó y te molestó, te dio bronca, y se te pasó el hambre, o se te cerró el estómago, como quien dice, ¿sí? ¿Bien? Bueno, eso es una forma, ¿sí?, de que el cuerpo nos muestra lo que nos está pasando también. En realidad, el alma nos muestra a través del cuerpo, ¿bien? Pero si yo sostengo ese hábito, esto de guardarme las cosas y no decirlas, y me lo guardo y lo sostengo, voy a generar un estado constante de desequilibrio en el estómago, que luego muchas veces termina, por ejemplo, en una gastritis. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace sanación reconectiva? Es restaurar, reconectar nuestra vibración, nuestras frecuencias de vibración, de información, ¿sí?, de energía, a su estado natural, para que yo, si quiero, pueda liberar, ¿sí?, esta vibración que me produce una gastritis. Es importante tener muy en cuenta que las sanaciones, ¿sí?, a veces suceden en una sesión, a veces al comienzo de una sesión, a veces al final de una sesión, o a veces luego, durante meses, luego de una sesión. Depende principalmente de cuán dispuesto esté uno mismo a soltar aquellos hábitos que me llevaron a que yo tenga esto hoy. Bien. También sanación reconectiva sirve, esto fue como un ejemplo, pero sirve también para sanar, como dije, sensaciones físicas, dolores, síntomas. También es muy efectiva, principalmente, para ayudar a recuperar nuestros estados anímicos, ¿sí?, para ayudarnos a recuperar el equilibrio emocional. ¿Bien? También ayuda a evolucionar espiritualmente, ¿sí?, nuestra función álmica o visión álmica. ¿Bien? Siempre es distinta o diferente cada sesión, y los resultados son diferentes y las sensaciones son diferentes, y como cada persona es totalmente diferente una de otra, las sanaciones siempre son distintas y diferentes. ¿Bien? Pero para ser un poquito más resumido, ¿sí?, como para enfocarlo un poquito más, lo que hace sanación reconectiva es devolverle a nuestras células, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, ¿sí?, nuestra vibración natural, nuestra vibración original, ¿sí? Nosotros
a medida que va pasando los años, el tiempo, vamos teniendo experiencias, algunas muy agradables y otras muy difíciles, ¿sí? Y algunas que son de alegría o de entusiasmo, ¿sí? Y otras que son de enojo, de angustia, o traumáticas o dolorosas. ¿Bien? El tema no es que las emociones sean buenas o malas. El tema es cuando uno se las reprime y se queda vibrando en esas emociones con respecto a lo que pasó. ¿Bien? Y generalmente tenemos la costumbre de reprimirlos aquello que no nos gusta o no nos parece tan agradable. Por ejemplo, si estoy enamorada, estoy contenta o estoy entusiasmado porque recibí una carrera o estoy contenta por haber conseguido este ascenso en esta profesión. ¿Bien? Realmente lo puedo contar a mis amigos, a mi familia, como que lo puedo expresar. En cambio, si tengo una situación difícil como la pérdida de un familiar, de un ser querido, o un accidente automovilístico o en auto, voy a tener otras emociones. Y muchas veces se reprimen esas emociones, o me quedo en la emoción de eso que pasó, y principalmente en esa emoción no tan agradable de lo que pasó. Culpa, angustia, enojo, temor, ira, entre otras cosas, ¿no? El punto aquí es que, así como nosotros, cuando estamos contentos, estamos vibrando, ¿sí?, en una frecuencia de liviandad más ligera, ¿bien? Cuando estoy entusiasmado, cuando estoy feliz, cuando estoy alegre, estoy como livianito. Pero cuando estoy triste, estoy depresivo, estoy angustiado, vibro de una forma más lenta, más densa, ¿sí? Y encima, si me retroalimento con eso que pasó y lo revuelvo y estoy ahí, voy a empezar a vibrar ahí. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son como factores que nos informan, que nos hace bien o que nos gusta o que nos agrada o que no nos agrada. Pero quedarnos en esa emoción nos perjudica a nosotros mismos y muchas veces es muy difícil salir de esa emoción que me produjo ese hecho. Y la sanación reconectiva lo que hace es liberarnos de esas vibraciones, de esos patrones de información, ¿sí?, de esas frecuencias que me produce esta emoción, para poder recuperar ese equilibrio. El equilibrio sería la tranquilidad, la armonía, el bienestar, ¿okay? Ese es el equilibrio generalmente que uno tiene en la vida, o que uno sería más agradable que tuviera en la vida, ¿sí? No es estar todos los días feliz, contento, acá súper entusiasmado, emocionado, a full, ni tampoco depresivo, angustiado, embroncado. Los extremos siempre son tóxicos, siempre son malos, porque nos impiden vivir la dualidad o la otra polaridad o la otra parte. Entonces, las emociones siempre son lindas y nos permiten muchas cosas. Nos permiten aprender, trascender, ¿sí?, experimentar, vivir. El tema es cuando uno se queda abrazado a algo que no le gusta y no le agrada, ¿bien?, que me aleja de mi bienestar, de mi alegría, de mi bienestar. Entonces, la frecuencia de sanación reconectiva nos reconectan con ese bienestar, con ese equilibrio emocional. Y por ende, por consecuencia, reconectan con nuestro estado de armonía físico. Porque a nosotros, al liberarnos de aquellas frecuencias que me llevan a que yo vibre de una manera y que esa vibración luego genere un síntoma,
al liberarme yo de esa vibración, luego me libero de ese síntoma. ¿Bien? Otra cosa importante para aclarar. Muchos preguntan cómo se trabaja la sanación reconectiva. Bien. Sanación reconectiva se trabaja con energía, luz e información, ¿sí?, que es catalizada a través de las manos. Bien. Nosotros trabajamos de una manera muy particular, o principalmente desde mi experiencia muy particular. Es sin intención, ¿sí?, y sin imposición. Y esto es algo que lo diferencia mucho de Reiki, que en el caso de que la persona esté en una camilla, ¿sí?, recostada sobre una camilla, con Reiki, por ejemplo, trabajamos con una intención. Muchas veces, o generalmente, lo que sucede es que la persona viene con tristeza. Está triste por esto, o nos cuenta esto, ¿sí? Y bueno, al trabajar con Reiki, vemos cómo están sus chakras, ¿sí? Vamos sintiendo y podemos poner una intención. Por ejemplo, podemos poner alegría, ¿sí?, y trabajar con alegría o con armonía, ¿bien? Y vamos trabajando en los diferentes centros energéticos que tiene la persona, ¿bien? En cambio, con sanación reconectiva no se trabaja con intención y tampoco se trabaja con imposición. Aquí se trabaja libre de intención y se trabaja catalizando energía. De la misma manera, una persona se coloca sobre una camilla, boca arriba generalmente. Digo generalmente porque a veces, si la persona tiene dificultades para estar recostado sobre una camilla, también se puede trabajar sentado. Bien. Generalmente se trabaja en una camilla, boca arriba, ¿sí?, vestida y descalza. ¿Ok? Y lo que hacemos aquí es dejarnos sentir, dejarnos fluir por la frecuencia o las frecuencias que pasen a través de nosotros. Entonces, cuando la persona está acostada en la camilla, a veces vamos a trabajar muy cerquita, ¿sí?, vamos a trabajar cerca, ¿bien? Y a veces vamos a estar trabajando muy lejos, ¿bien? Teniendo 2, 3, inclusive 4 metros, si el espacio lo permite. Y esto no trabaja con intención. Simplemente nosotros nos abrimos y permitimos que lleguen las frecuencias que Dios, el cosmos, Alá, el universo, como quieras nombrarle, sabe que precisa esta persona. Y no lo que yo creo que necesita esta persona. Eso a mí me pareció muy interesante cuando conocí sanación reconectiva, porque aquí lo que sucede es que se intenta estar lo más posible libre del ego. Y eso es algo muy lindo, porque no le va a llegar a la persona lo que yo creo, porque yo... No. Acá uno se pone al servicio y permite que seres de luz, ángeles, arcángeles, guías espirituales, ¿sí?, seres de planos superiores, trabajen a través de nosotros, ¿sí?, y nosotros simplemente somos un catalizador que permite que esas frecuencias le lleguen a la persona. A veces vamos a estar trabajando muy cerquita, a veces vamos a estar trabajando muy lejos, y vamos a estar mucho en movimiento, ¿sí? Si la camilla está aquí, por ejemplo, vamos a estar en movimiento, a veces en círculos, vamos a volver, ¿sí? Acá no hay una estructura, un esquema determinado de cómo trabajar o cómo moverse o qué hacer, qué no. No. Acá uno se abandona a que las frecuencias lleguen a través de nosotros y que le lleguen las frecuencias que esa persona, la que el alma de esa persona precisa y necesita para su evolución, para su sanación. Nosotros
facilitamos un proceso. No es que sanamos a la persona. El alma de la persona es muy sabia. Nosotros facilitamos el proceso de sanación de esa persona. ¿Qué sucede durante una sesión? Las emociones, o las sensaciones, mejor dicho, son muy variadas entre una y otra. A veces las personas pueden estar muy relajadas, a veces pueden sentirse que se duermen unos minutos o varios minutos. A veces pueden sentir el cuerpo muy livianito, como una pluma que se elevan. ¿Sí? O a veces a la inversa, sienten como el cuerpo muy pesado, como que se hundieron en la camilla. ¿Sí? Otras las sensaciones que se saben experimentar es ver colores y figuras, ver etapas de la niñez, etapas de la adolescencia, etapas de la infancia. También muchas veces reconectan con cosas que les gustaría volver a hacer o que les gustaba hacer. Algunas personas, por ejemplo, en sus experiencias, andan en bicicleta o nadan, ¿sí? O van a la casa de los abuelos, ¿sí? Todo esto pasa como experiencia dentro de la sesión. Bien. Y algunas otras simplemente están como un poquito relajadas, pero conscientes, y van sintiendo todo. Frío, calor, cosquilleo, hormigueo, ¿sí? O van sintiendo cómo uno se va moviendo. Bien. En otras ocasiones también lo que sucede es que las personas sienten que hay más personas. 4, 5, 7 personas más, inclusive. Tienen la sensación de que es así. Pero luego se dan cuenta que no es así. Totalmente. Otras experiencias también, por ejemplo, han llevado a que llegan o asisten o vienen ancestros, antepasados. Algunos dicen, no, ¿sabes que acá estaba mi mamá? Otros dicen, no, ¿sabes qué? Llegó mi abuelo con el que yo tanto me crié y con él tenía una relación muy especial. Y así. Cada sesión es muy distinta y muy diferente. Y lo lindo de esto es que le llega a la persona aquello que tenga que sanar o liberar o soltar y que lo pueda trascender. Esto permite que ese alma reciba lo que el universo sabe que precisa recibir y no lo que uno considera que debería recibir. Entonces es una forma de trabajar muy libre del ego, y eso es muy lindo para trabajar. Y también permite estar libre de la intervención. Nosotros simplemente somos un catalizador, ¿sí? No un canal, ¿no? Y tampoco es que yo le doy mi energía al otro, tampoco. Lo que sucede aquí es que nosotros catalizamos a través de nuestros brazos y nuestras manos, ¿sí? Esas frecuencias. Y a veces son a través de movimientos, o a veces vamos repasando, nos vamos acercando, nos vamos alejando, nos vamos en movimiento, ¿sí? A veces trabajamos con movimientos en los dedos, o en las muñecas. Siempre es muy distinto, varía mucho. ¿Bien? Y ya como para ir como cerrando un poquito esto, quiero aclarar un poquito que la otra pregunta que hacen es ¿cuántas sesiones se precisa? Generalmente lo que se sugiere es hacer 3 sesiones, ¿sí? Porque mientras más uno esté inundado, ¿sí? Impregnado de estas nuevas frecuencias, mejor va a estar uno. Aunque generalmente, cuando terminan las sesiones, las personas solas dicen, ¿cuándo puedo hacer una nueva sesión?
o me gustaría hacer otra sesión, o cuándo puede ser la posibilidad de realizar otra sesión. Generalmente la persona es la que... Yo siempre respondo lo mismo. Lo decide la persona. Bien. No es algo que yo tenga que elegir, porque eso sería intervención. Lo que yo creo correcto. Y generalmente esto es libre de intervención. La persona sola sabe si elige hacer otra sesión o hacer 2 sesiones más, ¿sí? O hacer esta y esperar. Es eso, como un libre albedrío, sigue estando ahí presente. ¿Bien? Aunque generalmente la mayoría hace 2 o 3 sesiones más, porque experimentan las energías, ¿bien? Y sienten la diferencia entre una sesión de Reiki, por ejemplo. Muchas veces me ha tocado que vengan maestros Reiki, porque yo también hago Reiki. Entonces, ha tocado que vengan personas que son maestros de Reiki o que realizan Reiki para probar si es tan diferente esta energía. Y la mayoría de las veces, sí, también se han sorprendido mucho por la fuerza y la potencia de estas frecuencias. ¿Por qué digo fuerza y potencia? Porque uno generalmente, en una sesión, durante las sesiones, lo que generalmente se siente es la sensación de calma, de relajación. Inclusive aquellas personas que piensan mucho, que son muy mentales, han ido a sesiones de Reiki en las que se relajan un poco, pero están ahí. Están haciendo Reiki, pero están ahí. Y en estas sesiones, muchas veces se duermen durante varios minutos. Algunas durante más minutos y otras casi por 1 hora. Depende de la sesión, ¿sí? Entonces, la cantidad de sesiones generalmente yo lo dejo a consideración de la persona. Aunque sí se sugiere o se recomienda 2 o 3 sesiones, para que las nuevas frecuencias se impregnen bien en el aura, en el alma de la persona. ¿Bien? Algo que también suelen preguntar es: ¿cuándo empiezo a sentir los cambios? ¿Cuándo llegan esas sanaciones? Bueno, a veces suceden durante una misma sesión. La persona sale muy distinta. Por ejemplo, sale más contenta, o más alegre, o más viva, o más vital, ¿sí? Más conectada con esa vitalidad. Y en otras ocasiones sale más tranquila, ¿sí? Hay personas que su alma pide estabilidad, ¿sí? Equilibrio. Y hay personas que su alma está precisando entusiasmo, vitalidad, ¿sí? Alegría. Bien, siempre varía. También con los dolores. Hay gente que llega con un dolor muy intenso, por ejemplo, de estómago, ¿sí? O de intestinos, o de cabeza, inclusive de espalda. Y durante las sesiones van sintiendo cómo van trabajando esas partes, o sienten un hormigueo muy fuerte, o un calor muy intenso, casi como que hasta que quema, me han dicho a veces. O sienten como un torbellino de aire o energía dentro de la misma espalda, ¿sí? Y el dolor muchas veces o se alivia o desaparece, ¿sí? O pierde la intensidad. Siempre es diferente. Repito, cada persona es diferente y cada sesión es distinta. También lo que sucede muchas veces es que la persona, cuando estamos terminando la sesión, le cueste como volver a sentir el cuerpo. Es como que lo sienten muy relajado o muy pesado, ¿sí? Pero es porque se eleva tanto la vibración de la conciencia con estas frecuencias, que volver al cuerpo, volver a la energía un poquito más densa del cuerpo, nos cuesta un poco. Pero no es nada malo ni nada para alarmarse, al contrario, es parte de la experiencia. Bien. Y a veces
así como en las mismas sesiones se van sanando dolores, síntomas, estados anímicos, ¿sí? Difíciles. Por ejemplo, vengo muy triste y me siento, bueno, estoy más tranquila. O algunas personas me dicen, no, yo me siento más liberada. O me siento más en paz conmigo misma. Esto sabe aparecer muy frecuente. Que esto te permite impregnar más toda tu alma, todo el aura, todo el campo áurico de frecuencias que te permitan sentir y estar y vibrar principalmente eso, en la paz. ¿Ok? Y en otras ocasiones, en las sesiones no sienten nada, simplemente sienten sensaciones, pero no, me siento bien, me siento más tranquila y bueno. O más tranquilo, o a veces, no, estoy normal. Bueno, perfecto. Luego, cuando las vuelvo a cruzar al mes, porque a veces muchas personas eligen hacer la siguiente sesión en una semana y otras eligen hacer la otra sesión en un mes. ¿Bien? Y cuando nos volvemos a encontrar, por ejemplo, en un mes, vienen muy revolucionadas. Por ejemplo, los ascienden del trabajo, o los contratan en la empresa que querían, o los reconocen la categoría en el trabajo, en el puesto que querían, o mejoraron su situación con un compañero de trabajo, su situación en el ámbito familiar también mejoró. Bien, entonces también suceden esas cosas. A veces los resultados son inmediatos o muy rápidos, y a veces luego de la sesión, porque cambia mi vibración y todo lo que de mi vida y mi ambiente también lentamente, al ritmo de la naturaleza y del universo, todo cambia, porque yo cambio mi vibración y luego ahí todo cambia, ¿sí? Entonces eso es muy lindo también, porque no tiene como estructura o esquemas de estos pasos, ¿sí? Siempre es diferente y cada sesión es diferente. Bien. Las sesiones, en mi caso, duran 1 hora y media. 1 hora el trabajo en la camilla y 15 minutos para ingresar. Generalmente explico algo como les acabo de explicar. Y 15 minutos para que la persona tenga lugar a hacer una devolución de la experiencia. O alguna acotación que yo quiera hacer, alguna información que me llegó. Aunque la mayoría de las veces, lo lindo de sanación reconectiva es que la información que llega, le llega a la persona, no a mí. Y eso está muy lindo igual. Porque la persona tiene un trabajo muy lindo luego para realizar, o para reflexionar, o aceptar, o incorporar. Bien, bueno, espero haber sido claro. Voy a estar trabajando estos días en varios lugares, viajando, como siempre. Así que también me pueden preguntar si algo es necesario. Estoy disponible para aclarar sus dudas. Y bueno, que tengan muy buenas tardes o muy buenas noches. Un abrazo y chao. Gracias.